Bueno, muy buenas a todos los seguidores de El Unicornio. Hoy nos acompaña el abogado Alfonso Portela. Él fue consultor electoral y registrador delegado en lo electoral, también presidente del Consejo Superior de la carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la actualidad, pues, es el abogado y pues, representa al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en este proceso de la revocatoria. Doctor Portela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor Portela, bueno, ¿cómo va este proceso de la revocatoria? Ustedes habían, pues el comité promotor había recogido cerca de 300,000 firmas. Sin embargo, pues ustedes aducen que hay unas firmas que siempre es una cantidad considerable, que no cumplen las condiciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, ¿cómo va ese proceso y cómo va la cuestión en la registraduría? Bueno, es bueno hablar del procedimiento para poderlo entender y el paso a paso que tiene todo este tema de las firmas. Cuando un grupo o un comité promotor inicia un proceso de revocatoria del mandato de un alcalde, para este caso, tiene un periodo para la recolección de la primera parte del ejercicio, que son las firmas, y durante 6 meses tienen la posibilidad de recoger un número de firmas que llegue por lo menos al 30% de la votación que obtuvo el alcalde cuando ganó la alcaldía. Para este caso, pues son aproximadamente como 91, 92,000 firmas para el caso del alcalde de Medellín. Hicieron la recolección, presentaron las firmas ante la registraduría, cerca de 300,000 y algo más. Y el paso a seguir es que la registraduría cuenta con 45 días para hacer la revisión de las firmas para saber si éstas cumplen con los requisitos exigidos en la ley. ¿Y cuáles son los requisitos exigidos en la ley y en la reglamentación? Que la persona esté en el censo electoral del municipio y que el ciudadano, de su puño y letra, diligencie el renglón del formulario donde va a colocar la fecha, el número de la cédula, nombres, apellidos y firma. Esto pues fue lo que se hizo en ese proceso. Y entonces la registraduría, al revisar las 300 y tanto mil de firmas presentadas, avaló 133,000 y algo más de esas 300,000. Es importante los números porque se puede establecer que el descarte inicial de la registraduría fue un volumen muy importante, ¿no? Algo así como casi 200,000 firmas fueron invalidadas por no reunir los requisitos que exige la ley. Una vez cumplido esto, la registraduría expide un informe y este informe se dio a conocer el 24 de diciembre, se le notificó al alcalde de Medellín y la ley y la reglamentación le permite que tiene 5 días el alcalde o sus apoderados para impugnar o objetar el informe de la registraduría. Así se hizo. El alcalde contrató los servicios de nuestra empresa. Esta empresa es una empresa especializada en temas electorales, con un vasto conocimiento especialmente en este tema de las firmas. Desde hace más de 6 años que nos retiramos de la organización electoral, montamos este servicio con temas tecnológicos, con personal idóneo, y pues hemos revisado a lo largo de estos 6 años millones de firmas. Inclusive en el proceso presidencial ahorita que se está surtiendo, hicimos revisión de algo así como casi 3 millones de firmas de los diferentes candidatos. Es una auditoría que solemos hacer y que es un servicio del cual prestamos. Pues ese mismo servicio lo pidió la alcaldía o el alcalde de Medellín, y con nuestra gente experta en el tema, grafólogos, ingenieros,
técnicos, se hizo el análisis de las 133.000 firmas que avaló la registraduría y encontramos que más de 30.000 no reúnen los requisitos exigidos en la ley. Digamos que una de las características más importantes de estos hallazgos es, por ejemplo, que lo que llaman en grafología la uniprocedencia, que es una persona llenando los renglones y las diferentes folios, y esto pues no lo tiene permitido la ley. También una característica importante, encontramos también fechas, el renglón correspondiente a la fecha, elaborada por una misma mano, o sea, una sola persona se pone a llenar las fechas. Aquí hay un tema importante que resaltar, teniendo en cuenta de que el proceso tuvo una suspensión por parte de las autoridades sanitarias por el tema de la pandemia. Y esto pues también es importante resaltarlo. Y adicionalmente, el señor alcalde, eso fue como el 30 de diciembre o antes, puso un aviso en una página de las redes sociales para que la gente pudiera verificar si su firma o su nombre y su número de cédula estaba apoyando el proceso revocatorio. Y en menos de 2 días, más de 2.500 personas manifestaron que, con extrañeza, que el nombre aparecía ya y ellos nunca habían firmado los formularios de revocatoria. Pero esto pues se puso en conocimiento de las autoridades y adicionalmente se le dijo a la registraduría que necesitábamos más tiempo para poder hacer un examen mucho más detallado, teniendo en cuenta que en términos de grafología hay ciertos aspectos que se hace necesario la revisión, hacerla sobre los originales, sobre las planillas originales. Y obviamente para las objeciones que se presentaron, pues no se tenía sino la imagen digitalizada de estos formularios. Entonces, se está pidiendo adicionalmente a que se invaliden más de 30.000, que se permita al grupo técnico acceder a los formularios para hacer un análisis mucho más profundo, porque al final de cuentas no importa la cantidad, sino la transparencia del proceso, y pues es muy diciente que personas hayan manifestado de que nunca firmaron ese formulario y sus nombres aparecen involucrados en la revocatoria. Entonces, digamos que en aras de la transparencia, pues se hace necesario hacer estos exámenes. Y estas oportunidades pues están enmarcadas dentro del debido proceso y dentro de la oportunidad procesal que tiene el alcalde de defenderse, y lo que se está haciendo es precisamente defendiéndose, y por eso se presentaron estas objeciones. Entonces, como para hacer un resumen, o sea, el comité promotor recogió 300.000 firmas. En la primera depuración se encontraron 130.000 firmas válidas. Hasta ahí vamos bien. Y Señor, ustedes revisaron, de esas 130.000 revisaron y encontraron 30.000, hasta el momento han encontrado 30.000 firmas que no son correctas. Pero tengo entendido que tienen que ser válidas 90.000. O sea que aún hay, si ustedes siguen la revisión, podrían llegar encontrar esas 10.000 que hacen falta para evitar la revocatoria. ¿Es más o menos así? pues digamos que obviamente hay un techo que son 91.000, y pues es que digamos que deja mucho en el aire un ambiente bastante complejo, el hecho de que ya van más de 200.000 cuestionadas y aún siguen apareciendo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y este proceso qué pasó? ¿Sí? Pues lo lógico y lo ideal es que haya plena claridad y no una barrera de tiempo que le diga a uno, no, es que tiene 5 días y lo que alcance a hacer en 5 días, y lo que no hizo en 5 días pues se considera válido. Esa ecuación no es lógica. No es una ecuación lógica que le digan a uno, no, entonces lo que alcanzó a ver y lo que no vio, pues se considera completamente válido, ¿no?
Ustedes pidieron las originales. ¿La registraduría les ha colaborado en eso? No, está por decidir ese tema, está dentro de los términos de decisión de la petición y estamos pendientes pues que se nos diga si se accede a esa solicitud de acceder a los formularios originales con un equipo técnico. Ujú. Bueno, y entonces tengo entendido que la registraduría el 31 de diciembre dijo, bueno, que tenía como 10 días para tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión es la que tiene que tomar la registraduría? Primero, validar las objeciones que se presentaron, porque de todas maneras, pues eso se somete a un estudio, y también validar o considerar la petición de acceder a que el equipo técnico pueda ver los formularios originales y pueda hacer otro examen, ¿no? Entonces, de eso se está pendiente. Y pues aún no se han vencido esos términos y estamos esperando que la registraduría nos responda al respecto. Ajá, ¿y cuándo están esperando una respuesta de ellos? Yo creería que la otra semana ya hay respuesta al respecto. Bueno, bueno, si digamos que el proceso de revocatoria sigue adelante, usted objetó la fecha del 13 de marzo, la fecha de las elecciones parlamentarias legislativas, donde también están las elecciones de las consultas de los diferentes partidos, para que ese día se haga también la revocatoria. ¿Por qué? ¿Por qué no está de acuerdo con que se haga en esa época? No, 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 no. Esto no es un tema de acuerdo, no. La Constitución tiene prohibido que los mecanismos de participación ciudadana se involucren en los procesos políticos. Es decir, esto ya lo ha dicho la Corte Constitucional, que los mecanismos de participación ciudadana no son procesos políticos y por ende no pueden ir revueltos en un proceso de elección regular, que son procesos meramente políticos. Por decir algo, los procesos políticos, como las elecciones de Congreso, tienen incentivos a los electores. Los procesos de participación ciudadana tienen prohibidos los incentivos. Entonces, no pueden conjugarse o no pueden estar juntos ese tipo de eventos electorales. Ujú. Ya, pues sí, porque incluso algunos del comité promotor les sonaba mucho esa fecha, decían que mucho mejor si fuera para esa fecha. Ellos lo Yo venden creo, por el lado de los costos, ¿no? De la no, parte yo creo que económica. es desconocimiento de la jurisprudencia al respecto, pero eso lo ha dejado muy claro la Corte Constitucional en los exámenes de leyes que tengan que ver con la participación ciudadana. Bueno, eso ya quedó claro. Es decir, si sigue adelante la revocatoria sería en marzo, pero obviamente cualquier otro día menos el 13 de marzo. O, Aún hay pendiente también otro procedimiento, o sea, la revocatoria no depende únicamente de la FIR. Para que se pueda dar un proceso de votación, es necesario que los estados financieros de la recolección de las firmas sean avalados por el Consejo Nacional Electoral y se expida una certificación al respecto. Entonces hay dos certificaciones, por un lado la de las firmas, por otro lado la de las cuentas, y si las dos cumplen los requisitos, se expide una última certificación que se dice que se cumplió con los requisitos constitucionales o legales. Aún nos falta todavía el debate de las cuentas, porque también tenemos algunos hallazgos que aparentemente no están dentro de las cuentas que presentaron y esto pues hace que necesariamente haya un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto de la validez de las cuentas. bueno, si ese proceso de las cuentas, ¿y hasta cuándo tienen plazo también para verificar eso, para avalar las cuentas? Pues la norma no tiene establecido un término específico como en el caso de la firma. En el caso de las cuentas no hay un plazo perentorio para esto, porque muchos de los casos, cuando las cuentas no reúnen las condiciones exigidas de una presentación correcta de las cuentas, se puede abrir un proceso sancionatorio y ese proceso sancionatorio puede llevar no solo a la sanción de los que violan esas disposiciones, sino también a la frustración del mecanismo por no cumplimiento de ese requisito. Uh-huh. ¿Y el proceso de Cúcuta, cómo va? ¿Se parece en algo al de Medellín? ¿Ese va más adelantado? ¿Cómo va eso?
Va más adelantado, tiene actualmente una convocatoria para el 30 de enero, pero respecto de las cuentas ahí hay unos cuestionamientos que estamos esperando que la otra semana el Consejo Nacional Electoral se ocupe de ese asunto, teniendo en cuenta de que ellos abrieron una investigación respecto del incumplimiento de los requisitos en las cuentas, amén de haberlos avalado. Entonces, en esto intervino inclusive la Procuraduría, porque pues no está de acuerdo en el hecho de que las cuentas se consideren válidas cuando aún se están investigando. Entonces, ahí puede haber un pronunciamiento respecto del tema de las cuentas en el caso de Cúcuta, y yo creería que la otra semana se puede producir algo al respecto. El registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, bueno, se ha criticado y algunos llegan a decir que es amigo suyo y que está en este proceso con la cuestión de la revocatoria de Medellín. O sea, exactamente qué es lo que pasa con el señor Nicolás Farfán. Bueno, primero que todo, quien certifica no es el registrador delegado en electoral. Quien certifica las firmas es el director de censo electoral de la registraduría, otro directivo. Y es un proceso técnico. Quien certifica las cuentas es el Consejo Nacional Electoral y quien convoca son los registradores de cada municipio. Sin embargo, respecto de la amistad con el doctor Nicolás, pues es un tema, él trabajó conmigo cuando yo era registrador delegado para lo electoral. Entonces, él estuvo en mi equipo de trabajo, pero pues lo que existe es una cordialidad, una amistad cordial y un respeto, pues por las funciones que desempeña y absolutamente nada más. Además, hay que tener en cuenta que yo dejé la registraduría en el año 2015, hace 6 años. Hemos estado desde mi posición como abogado, he estado en varios procesos y afortunadamente no ha habido una sola tacha respecto tanto del comportamiento de él como de mi comportamiento. Entonces, aquí no hay sino ese rastro del vínculo por haber trabajado conmigo en la registraduría delegada para lo electoral. Absolutamente nada más. ¿Se puede saber cuánto le cobran ustedes al alcalde de Medellín por este trabajo? ¿Se puede saber? Y no, no hemos terminado la consolidación porque nos cogió las carreras y nos cogió la Navidad, inclusive todo el equipo de técnico de alguna manera está trabajando, como dicen coloquialmente, al fiado, porque pues la idea era presentar tan pronto el informe y teníamos un inicio de negociación para esta parte técnica que podría llegar, si se hacen los análisis contables y todo, aproximadamente por ahí a unos 100 millones de pesos. Pero todavía no se ha consolidado eso, simplemente porque pues las carreras no nos han dejado podernos sentar de una manera, digamos, tranquila, hacer todas las cuentas que demandó este proceso de revisión. Pero pues en ningún momento demandó los 100 millones de pesos de los que estamos hablando, sino mucho menos. Y pues tan pronto tengamos la oportunidad, porque el alcalde está de vacaciones, nos vamos a sentar digamos, a finiquitar ese aspecto. Bien, bien. Bueno, y entonces, ¿usted cómo ve el proceso revocatorio? ¿En qué porcentaje pues lo da o sea, que el alcalde se queda? Pues no, digamos que esto que está ocurriendo es normal, ¿no? Dentro de cualquier proceso revocatorio es normal. Todo el tema de las firmas, las objeciones, los reparos, el tema de las cuentas, los reparos, todo esto hasta que se consolide, porque de eso se trata. Porque qué tal que no revisáramos las firmas, o qué tal que no revisáramos las cuentas. Entonces, se estaría desnaturalizando el mecanismo. La misma Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que la parte financiera es importantísima para la transparencia de cualquier proceso y por eso tiene reglas y esas reglas hay que cumplirlas.
Tengo entendido que solamente un alcalde se ha caído por este proceso en el país desde que existe, ¿no? Esta figura. Pero no tiene nada que ver con el tema de las firmas que los recojan. Lo que pasa es que se ha calificado el proceso revocatorio, desafortunadamente, más bien como un proceso político, donde en muchos de los casos los perdedores tienen como esa instancia para empezar a pasar esas cuentas de cobro político a los ganadores, y uno de esos es la revocatoria. Pero históricamente se ha visto que en más de 20 y tantos años del proceso nunca ha podido consolidarse, sino solamente una de un tamaño muy pequeño, y tengo entendido que tiene más unas lecturas distintas a la intención del municipio de revocarlo. Mejor dicho, hay una historia bastante curiosa detrás de esa revocatoria, que es la única que se ha consolidado en la historia del mecanismo. Doctor Portela, muchísimas gracias por darnos luces sobre este proceso de la revocatoria, por explicarnos cómo va todo esto con el alcalde Daniel Quintero. Y bueno, pues lo mejor, aquí tienen las puertas abiertas para cualquier asunto en el unicornio. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, muy amable.